alma, para que sea toda gracia, toda revelación en tu vida. Y vamos a la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versos 1 y 2. Vamos a iniciar esta verdad tocante a lo que es el sonido profético que despierta a los muertos. Es un lenguaje profético, es un mensaje para gente de ojos abiertos, oídos abiertos, porque lo que necesitamos hoy es vivir en esa dimensión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que vamos, que dice la palabra en el libro de Ezequiel 37, 1, 2, y vamos a ir analizando de una forma detallada, porque la palabra es como un tesoro en un campo, hay que buscarla, amén, hay que buscarla con anhelo, con fe, y cuando la encontremos, chápalo y ya no lo sueltes. La palabra dice de esta manera: palabra de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos y en gran manera. Bendito Dios. Amén, gloria a Dios. Si hay algo que tenemos que mirar en esta porción de la Escritura, es que aquí hay algo que Dios quiere hablarnos de una forma personal. Aquí hay algo que Dios quiere revelarnos a nuestras vidas para mostrar su gloria y su poder. Amén. Amén. Pero a veces cuando Dios quiere hacer algo glorioso, nosotros no lo entendemos. Y cuando tú no entiendes lo que Dios quiere hacer, tú te asustas, tú te ofendes, y al punto hasta dejas que Dios continúe el plan que tiene con tu vida. Lo que dice la palabra es que, dice la Escritura, que Dios le hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Déjame decirte algo que tiene que ver mucho con lo que Ezequiel vio, con lo que también en nuestros tiempos vemos, y algunos no se dan cuenta de una realidad. Vivimos tiempos donde muchas personas parecen estar vivas, pero, hablando físicamente, por supuesto, pero por dentro están muertas espiritualmente. Estoy hablando de la iglesia de hoy, de tal forma que ya no vive en la dimensión donde Dios la quiere. Tanto que podemos ver familias llenas del silencio espiritual. Se ha dejado los fundamentos, se ha dejado los principios, ya no se está viviendo en esa vida de fe, en esa vida del vínculo perfecto de su amor. Hoy lo que prima es pleitos, contiendas, problemas, circunstancias, porque dejaron lo fundamental en su vida. Y no solo eso, esto es un misterio que ha perdido, incluso hay ministerios que han perdido la pasión por establecer esta verdad dentro de su vida, dentro de su membresía. Ya no hay pasión, ya no hay avivamiento, ya no hay una entrega. Creyentes que han dejado de soñar, corazones que han sido golpeados por la decepción, ya no oran, ya no ayunan, ya no buscan a Dios. Eso es una realidad hoy en día, que se parece mucho a lo que te voy a hablar en este pasaje de la experiencia de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos. ¿Por qué tengo que decirlo? Porque lo que Dios quiere hacer contigo es lo que Dios ya hizo con Ezequiel. ¿Cuánto creen esa palabra? Amén, gloria a Dios. La Biblia dice que el profeta Ezequiel fue llevado por Dios ¿a dónde? A un valle lleno de huesos secos. Entonces, no era un cementerio cualquiera, déjame decirte. No era. Era el retrato de una nación que había perdido la esperanza. Cuando tú vas a la Escritura, en Ezequiel capítulo 37, en el verso 11 dice: y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. ¿Cuál fue la razón por la que toda esa gente quedó tirada en ese valle? La Biblia lo dice claramente, que
dice que pereció nuestra esperanza y sus huesos se secaron. No era cualquier pueblo, no era cualquier cementerio, era un ejército, era un pueblo escogido, que por cosas de la vida no entendieron lo que Dios estaba haciendo en su vida y perdieron la esperanza. Y el peligro más grande que puede venir en tu vida es que tú creas que Dios no quiere obrar en tu vida, que tú creas que Dios está lejos de ti, que tú creas que lo que estás pasando es difícil e imposible de superarlo. Y sabes, cuando llega el diablo a tocar esa área de tu vida y sembrar esa mentira en tu corazón va a declinar. Tu corazón va a perder la fe, tu corazón va a perder el fuego y la pasión que un día hizo. Por eso es importante que miremos a través de la palabra lo que está ocurriendo en esta hora y lo que Dios va a hacer cuando tú comienzas a darte cuenta que lo que Dios va a hacer en la vida de Ezequiel también lo quiere hacer hoy en estos tiempos en tu vida. Amén. Amén. Así que marca este efecto, porque este retrato es de una nación que había perdido la esperanza. Y no es tan diferente a lo que pasan muchos cristianos hoy en la vida. ¿Por qué? Porque si hay algo que Dios dice, que Dios no llevó a Ezequiel a contemplar estos huesos. No, para que él se lamentase de eso. Y es increíble porque vemos en el mundo muchas cosas que están pasando y decimos, oh, qué pena. Mira, este hombre alababa a Dios, hoy está en el mundo. Qué pena. No, Dios no nos llevó a lamentarse de los problemas. Dios no lo llevó a Ezequiel a ese valle para decir, oh, mira, me parece familiar este hueso, parece de alguien que conocí. No, iglesia, Dios no lo llevó a esas cosas. Dios lo llevó a Ezequiel a que, primero, lo llevó para que él pueda ver que hay una realidad muy grande. Y que si nosotros no estamos conscientes de nuestra situación real, nunca veremos un milagro en nuestra vida. Y te voy a hablar de esto porque considero que hoy necesitamos una inyección de fe en nuestro corazón. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios no llevó a Ezequiel a contemplar tu hueso, decíamos, sino que lo llevó para mostrarle que existe un sonido capaz de despertar lo que parece estar muerto. Y esto está lleno en la Escritura de manifestaciones de gracia, de poder de Dios en la vida de aquellos que están esperando un milagro. Y este pasaje de Ezequiel 37 tiene que hablarnos y tiene que enseñarnos que antes de la resurrección hubo una palabra y antes del milagro hubo un sonido profético. Pero vamos a verlo con mayor entendimiento, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer con tu vida cuando tú conectes tu corazón al plan de Dios. Cuando tú entiendas la dimensión de la operación del poder de su fuerza que está dentro de ti. Eso fue lo que se le dijo a los efesios. Porque la suminente grandeza de su poder que levantó Cristo y no muerto está dentro de ti. Sabes, déjame decirte, hay un poder tan grande dentro de ti que Dios ha puesto para establecer lo que está muerto vuelva a la vida. Y ese es el lenguaje que la iglesia tiene que desatar. Ese es el lenguaje de la iglesia que tiene que fluir en su boca. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, veamos esta verdad. Lo primero que puedo definir en este punto es que Dios no te va a llevar a ver la realidad, que Dios te va a llevar, a ver la realidad antes de demostrarte el milagro. ¿Y es por qué? ¿Por qué Dios tiene que trabajar de esta manera? La Biblia lo dice en el verso 2, y me hizo pasar cerca de ellos en todo alrededor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, dice, secos en manera. Santo. ¿Qué es lo que está pasando en este aspecto de este pasaje? Podemos decir con toda exactitud, Dios nos llevó a Ezequiel directamente un milagro. No fue y le dijo, ya míralo, yo lo levanto, míralo, esto. ¿Por qué? Dile que está a tu lado. Los milagros de Dios. Los milagros de Dios
son manifestados son manifestados, por hermanos, medio de un proceso. por un medio de proceso. Sí, Señor. A veces queremos que todas las cosas sean rápidas, ¿verdad? Amén. Queremos que Dios muestre en tu vida un milagro así rápido. Pero te digo algo, Ay, cuando Dios Santo hizo los Dios. cielos y la tierra, ¿se demoró cuántos días? Aún cuando la tierra estaba desordenada y vacía, dice la palabra, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ordenándolo todo. ¿Sabes que digo una cosa? Hay cosas que Dios va a trabajar o que ya está trabajando en ti y tú ni cuenta te das. Ay, Santo Padre, gloria a Dios. Y que estás solo mirando, Aleluya. como de repente Ezequiel miró un valle lleno de huesos. Santo. Huesos y dice secos, que reflejan no vida, problemas, dificultades, adversidades, que para nuestra mente difícil de solucionar, Oh, sí, Señor. difícil de superar, pero hemos perdido en la dirección. Y lo primero que la Biblia dice, que primero lo llevó a observar cuidadosamente la condición de esos huesos. Dios quería que este profeta entendiera la magnitud del problema antes de contemplar la grandeza de su restauración. ¿Y por qué Dios obra de esa manera? Escúchame algo. Porque es algo que va a marcar tanto en tu corazón que va a dar la apertura a que el poder de Dios se manifieste en tu vida. ¿Y sabes cuándo ocurre eso? Cuando tú comienzas ¿a qué? A observar tu realidad. Cuando tú comienzas a analizar tu condición. ¿Quieres ver un ejemplo? La Amén. mujer de flujos de sangre. ¿Qué pasa con esta mujer? Esta mujer dice que buscó todos los médicos de su tiempo, visitó todos los lugares donde creía que estaba la solución a su problema y se pasó toda su vida gastando su dinero en todos los recursos según su capacidad de entendimiento. Y dice la palabra, y nadie trajo solución a su vida. Y eso trajo desánimo, trajo que sea sacada de la sociedad, porque una mujer con ese tipo de problemas, según la cultura judía, no podía habitar en el medio. Era como llamarse una mujer inmunda. Y esta mujer estaba así. Dice la palabra, hasta que oyó que Jesús pasaba por su ciudad. Yo quiero que repitas esta palabra. Hasta que oyó. Hasta que oyó. O sea, hubo un sonido de gente caminando, de gente que estaba proclamando. Dice que oyó que Jesús pasaba por su ciudad. ¿Sabes? Lo que muchas veces no logramos comprender es esta verdad. Es que Dios quiere hacer un milagro en tu vida. ¿Cuánto creen esa palabra? Amén. Sí, Señor, mi Dios. Pero no estamos listos para recibirla. Oh, Santo Padre. ¿Y cómo podemos decir que no estábamos listos? Porque todavía lo estás intentando con tu fuerza. Oh, sí. Todavía estás usando tus recursos. Todavía estás tratando de hacer las cosas a tu manera. Eso es un indicativo que no estás listo. Que no has tomado todavía conciencia clara de lo que Dios quiere hacer contigo. Que lo que Dios está haciendo contigo es para la gloria de su nombre. Amén, gloria a Dios. Pero tú quieres robarle la gloria usando tu sabiduría, tu recurso financiero, tus habilidades, tu conocimiento y estás tratando de solucionar algo que Dios estableció solo para su gloria. Santo Y Padre. cuando tú lo entiendes, vas a pasarte por todos los lugares tratando de creer que ellos son los que solucionarán tu vida y te habrás olvidado que aquel que permitió que estas cosas ocurran fue Dios y lo permitió para la gloria de su nombre. Amén. Él lo dijo. Vinieron los discípulos y encontraron un hombre que estaba allí y dijeron, Padre, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o su padre? Él no dijo, ninguno. No pecó ni él su padre, sino que mi Padre en el cielo lo permitió que esta cosa pase para la gloria de su nombre. ¿Sabes? Hay momentos en la vida donde si tú no eres consciente
de tu necesidad y que aprendes a mirar a Dios antes que tu fuerza, tus recursos, tu sabiduría, tus contactos, no podrás ver lo que Dios quiere hacer con tu Así vida. es, sí, Señor. Tenemos que ser sinceros, tenemos que ser conscientes. Dios te muestra muchas veces un diagnóstico antes de la solución. Amén. Y lo que vemos aquí es cuando Dios quiere transformar una vida, lo primero que es le revela aquello que necesita ser cambiado. Y si tú no estás consciente de tu problema, de tu realidad, y solo cuando tú tienes conciencia de tu necesidad, entonces tú reconoces que no lo puede solucionar hombres, que no lo puede solucionar la ciencia, que no lo puede solucionar nadie, solo Dios. Sí, Señor. Esta mujer de flujo de sangre hizo todo lo que en su capacidad tenía. Gastó, dice la Biblia, todo su dinero. Y nadie pudo ayudarla. ¿Qué nos enseña eso la palabra? Nos enseña que ella no estaba consciente de su realidad. No era Jesús su máxima prioridad en vida. Era su confianza en los hombres, conocimiento de la ciencia. Pero no era Jesús. Por eso no era su prioridad amarlo, adorarlo, servirlo. Y eso es lo que pasa hoy en día en la iglesia del Señor. No buscamos a Dios como la fuente que hace todas las cosas en nosotros posibles, sino cuando ya estamos en un momento difícil, crítico, como esta mujer que gastó todo su dinero, vivía fuera de la ciudad, pero oyó que Jesús pasaba y ella dijo en su corazón: iré, latearé, me arrastraré, pero solo necesito tocar el borde de su manto y seré sana. Bendito sea el Señor. ¿Sabes? Eso es un ejemplo claro de lo que pasa cuando muchas veces no entendemos. Y lo que Dios le está diciendo a Ezequiel, te está diciendo a ti esta mañana. ¿Estás segura que quieres un milagro en tu vida? Amén. ¿Estás segura que quieres ver mi gloria, mi poder? ¿Estás segura de entender que lo que te está pasando no es algo que tenga que ver con el diablo, sino que yo lo puse para glorificar mi nombre? Lo que pasó Job no lo originó el diablo. Dios lo permitió, iglesia. Lo permitió porque quería exaltar su nombre en Job. Y después de lo que Job pasó, añadió en verdad un atributo más de lo que Job no había logrado. ¿Sabes qué era? Perfecto. Íntegro. Esa es la palabra. Dios necesita llevar tu vida a un nivel mayor, pero necesita llevarte a ese nivel de revelación, no solo por conocimiento, sino por vivencia, iglesia. Cuando tú vas a la Escritura, tú vas a ver algo muy importante en esta porción de la palabra. Primero, lo llevó a observar, dice la Biblia, cuidadosamente la condición de los huesos. Después dice que Dios quería que el profeta entendiera la magnitud del problema antes que contemplara la grandeza de su restauración. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña un punto muy importante. Dios va a llevarte a que tú puedas ver un diagnóstico para traer la solución. Y eso le va a pasar cuando vengan a decirte el médico: señora, lo siento, no hay solución. Lo que usted tiene es muy serio, muy avanzado. Le recomiendo que tenga una mejor condición de vida, porque la vida que le resta son de 6 meses. ¿Sabe qué significa eso? Significa que se ha llegado ¿a qué? En la vida de esa persona. Se ha llevado en la vida de esa persona a observar, se ha llevado a definir su realidad. ¿Y qué pasa cuando muchas veces esos diagnósticos llegan de tal forma y de tal manera? Pueden ocurrir dos cosas.
y abandonas sin esperanza. O te defines en tu corazón, como lo hizo esta mujer, después de haber perdido todo lo que tenía. Y reconoció que solo Jesús podía hacer un milagro. Se remontó en medio de toda circunstancia, en medio de toda adversidad que pudo haberle la vida tratado, y proclamó una palabra de en medio de su dolor, de su sufrimiento, de su desgracia. Proclamó una palabra de fe contra toda lógica, porque la fe es contra toda lógica humana. Sí, Señor. Amén. Porque la fe no está en tus sentimientos, está en tu corazón. Amén. La Biblia Gloria dice a que la Dios. fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso Dios determinó que la fe es el medio por la cual Dios te hará ver cosas mayores que tu mente no puede, que tu sabiduría no puede, pero Dios Amén, sí gloria a puede. Dios. Y fue escrito y fue dicho, y el justo por la fe vivirá. No fue Amén. dicho por su entendimiento, por su sabiduría, no, fue escrito y dicho por la fe, por fe y para fe, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y esto tiene que ver algo muy importante. Dice la escritura que Ezequiel tuvo que caminar por estos huesos. Él tuvo que dar la vuelta, él tuvo que ser consciente, él tuvo que darse cuenta que esos huesos estaban secos. Caminó por todo alrededor, dice la palabra. Ezequiel miraba estos huesos y pudo darse cuenta, no eran pocos, era una multitud de huesos. No eran huesos que estaban unidos, el brazo con la columna, la cabeza con la columna, no, estaban esparcidos, estaban todos ellos separados. Es más, no tenían ni forma, pero era un cerro de huesos. Señor. Amén. ¿Qué es lo que Dios nos muestra? Muchas veces muchos quieren ver la gloria, pero no quieren enfrentar su realidad. Sí. Señor, respóndeme, Señor, dame. Y Dios te dice, no te puedo oír porque tu pecado me separa a mí de ti y tu pecado hace que yo oculte mi rostro. No son conscientes de su situación real, no son conscientes de su situación espiritual. Y no es que Dios no lo ame, no es que Dios no lo quiera, es que ellos no están tomando conciencia que aquel Dios quien se han acercado es santo, santo, santo. Amén. Y demanda que todo aquel que quiera acercarse a Él sea santo. Que dice la palabra hablando de salmista David. ¿Quién entrará al lugar santo? El de manos limpias Y de corazón puro. Si tú no tomas esa conciencia y enfrentas tu realidad y dices, Señor, como el fariseo y el publicano, ¿cuántos recuerdan esa historia? Los dos oraban, pero uno decía, Señor, menos mal que no soy como el que está acá orando al lado mío, ¿no? Yo sí cumplo mis responsabilidades, yo sí ofrendo, yo diezmo, vale, iglesia, estudio. Mientras que el fariseo proclamaba y decía, yo no soy digno, no soy, Señor, no soy digno ni dirigirme aquí, se humillaba, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿quién fue justificado delante de Dios? ¿El fariseo o el publicano? Publicano. El fariseo se jactaba de todo lo que podía hacer, mientras que el otro no tenía valor ni dirigir una palabra a Dios, pero decía su realidad. No soy digno que me escuches, no soy digno que estar aquí, pero acá estoy, porque ¿a dónde voy? Yo me imagino que esa oración estaba ante la presencia de Dios, muy consciente, muy definido. Amén. Y Jesús dice esta historia para hacernos entender cuán equivocado a veces estamos, o con qué actitud a veces entramos a buscar a Dios,
sin ser conscientes, sin observar nuestra condición real. A veces pensamos, Dios es amor y voy a entrar a la comunión con Dios porque Él me ama. No, recuerda esta verdad, Dios ama al pecador, amén, Amén. Amén. pero no ama a su pecado. Sí, Señor. Y tú tienes que entender que cuando se trate de Dios tienes que alinear tu vida. Y solo eso será real cuando tú observes tu realidad. Cuando tú observes que tus oraciones no pasan de 5 minutos. Cuando tú observes que cuando lees la palabra no hay nada que se te revela. Cuando tú observes y detalladamente que tu vida no hay fruto. Y tú observes que el amor que había en un inicio ya no está. Entonces tú tienes que correr a Dios. Tú tienes que ser consciente, que tienes que arrepentirte, que tienes que volver con todo tu corazón a Dios para que Él vuelva a establecer una vida verdadera en ti. Recuerda, los milagros no serán manifestados si primero no observas tu situación real. Amén. Dios no puede manifestar un milagro si tú no eres consciente de tu realidad. Si tú niegas tu realidad, tú niegas el milagro de Dios en tu vida. Dios no pudo llegar a la mujer del flujo de sangre cuando ella fue al médico, cuando ella intentó por todos lados, gastó su dinero, no. Solo cuando ella reconoció que la ciencia no puede, cuando ella reconoció que ya no había nada, ella dijo en su corazón, le oigo que hay un hombre que hace milagros, hay un hombre que cuando apenas lo toca a los demás sana, enfermo, ella dijo, si tan solo yo llegara, tan solo yo tocara el borde de su manto, yo seré sana. ¿Sabes? Solo el milagro ocurre cuando tú descubres tu necesidad real de Dios en tu vida. Amén. Y eso implica que santidad, justicia, verdad, integridad en ti. Entonces es ahí donde aperturas un milagro en tu vida. Bendito sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Dale palmas al que vive, iglesia. Recuerda esta palabra. Lo que tú no reconoces no puede ser transformado. Dios no va a ir contra ti. Dios no te va a forzar a hacer un milagro en tu vida. No, Él no es Dios quien rompe puertas, iglesia. Él va a esperar que tú lo reconozcas, que tú vengas a Él, que tú perseveres en Él, que tú insistas en Él. Entonces Dios sabrá que de verdad quieres algo de Él. Mientras que tú no reconozcas tu necesidad de Dios, Dios no va a poder hacer un milagro en tu vida. Entiéndelo. Por eso la Biblia que dice en el Salmos 139, 23, lo dijo el salmista para que nosotros entendiéramos lo que en verdad Dios quiere de ti. ¿Qué dice? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. David le dice eso a Dios, ¿por qué? Porque sabe que si él hubiera encubierto su pecado, Jehová no lo hubiera oído. Y es algo que tú y yo tenemos que entender. Que Dios está presto, solícito, listo para hacer algo diferente en ti. Él quiere que la vida te vaya mejor. Él quiere que tu familia sea feliz. Él quiere que vengan las mejores experiencias laborales. Él quiere darte una casa, quiere darte una familia, Él quiere darte la salud. Pero Dios te dice, ¿tú lo quieres? ¿Estás consciente de que tú lo quieres? ¿Te has evaluado lo que vas a tener que dejar por recibir lo que tú quieres que yo tengo para ti? Porque muchos queremos, pero no estamos conscientes. No nos analizamos que para recibir de parte de Dios necesitamos comenzar a vivir conforme a su voluntad. Amén. No a la mía. Amén. Entonces, mientras que yo no sea consciente, hasta que yo no observe mi vida, hasta que yo no identifique qué malo hay en mí que me impide buscar a Dios, yo estaré impidiendo que Dios muestre su gloria y su poder en mi vida. Amén, sí, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Bendito Padre. Si hay algo que cada momento podemos decir, es que Dios quiere. Pero va a llevarte primero como ese quiere, lo va a llevar a mirar la realidad.
son un valle de huesos. ¿Sí? Y estaban bien secos, recuerda esta palabra. Estaban bien secos, desparramados por todos lados. Dios te va a hacer mirar de cerca lo que otros ignoran. Escucha esa palabra, por favor. ¿Por qué? El Señor hizo que Ezequiel observara los huesos detenidamente. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que la mayoría de las personas muchas veces ven los síntomas. Muchas veces solamente ven los síntomas. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que ignoran las causas. ¿Qué pasa a veces? Ay, me duele la cabeza, una aspirina. Ay, tengo estrés, una pastilla más. Ay, tengo un dolor, una pastilla más. Pero no son conscientes que eso es un síntoma de algo que se está produciendo dentro de ti, que está produciendo fiebre, que está produciendo dolor, y tienes que llevarlo a una observación minuciosa, un chequeo general para detectar que la fuente que produce que esos síntomas sean manifestados en tu vida. Solo la gente de verdad que no entiende esto hace estas cosas. Tratan de solucionar las cosas rápidamente. Por eso que cuando te digo esta verdad, que Dios te hace mirar de cerca lo que otros ignoran, es en este perfil que la mayoría de personas ven los síntomas. Dios ve las causas. Dios dice, tu problema financiero no es un problema de falta de dinero, sino es un problema de falta de administración financiera en tu vida. Muchos dicen no tengo, muchos dicen no hay, y el problema no es que no hay, sí hay, solo que no sabes administrar lo que Dios te da. ¿Y qué más? Muchas veces el problema no es la falta, no es la falta de bendición, sino es la falta de obediencia. Amén. Porque la Biblia está escrito, bendiciones a la obediencia y maldiciones a la desobediencia. Las maldiciones son escasez, miseria, enfermedad. ¿Y sabes por qué? Porque no deciden escoger lo mejor, sino que simplemente se acomodan a los síntomas, prefieren los síntomas, pero no quieren evaluarse y decir, yo ya estoy cansado, tengo promesas, tengo palabras proféticas, pero no lo puedo ver, algo está pasando. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacerte un chequeo, una observación minuciosa. ¿Acaso tú crees que el doctor, cuando tú vas al médico, para el médico es suficiente que venga y que te toque la cabeza, te pone el corazón, te pone la espalda y sea suficiente para darte a ti un diagnóstico? ¿Eso es lo que hace un verdadero médico? No. ¿Sabe qué hace el médico después de mirar los diagnósticos, los síntomas, perdón? Él va a llevarte a un chequeo minucioso. Señora, usted necesita una ecografía, señor, usted necesita una placa pulmonar, un electrocardiograma, y según eso vamos a ver qué es lo que está pasando dentro de usted. Entonces solo ahí es donde Él va a traer una receta para tu vida, un tratamiento para tu vida. Y dímelo tú, ¿no es así como Dios quiere obrar en tu vida? Cuando hablamos de esta verdad, que no es la falta de bendición, sino la falta de obediencia, lo que impide lo bueno de Dios te alcance, porque no estamos tomando, repito, conciencia de nuestra realidad, que no estamos haciendo las cosas correctas, que las cosas que vienen a nuestra vida son el resultado de nuestras malas decisiones que tomamos a través de una vida de desobediencia. Podemos culparle a la gente, podemos culparle a todo el mundo, cuando la verdad el problema no es la gente, el problema no es la iglesia, el problema no es el pastor, el problema eres tú. Porque no estás tomando conciencia de la forma como Dios quiere que tú vivas delante de Él.
¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Amén. A veces nos quejamos que no tenemos oportunidades en la vida. Y no es una falta de oportunidad, sino es una falta de preparación. El mundo pide excelencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si quieres tú postular un cargo alto, te dicen tienes que dominar 2, 3 idiomas, tienes que tener doctorado, tienes que tener bachillerato, tienes que tener todo lo que necesitas para que tú estés en el puesto que quieres alcanzar. Y si el mundo pide eso, pregunto tú, ¿Dios no te lo pedirá a ti? Sí, Señor. Amén. Pero, no, como para Dios así nomás, no oras, no ayunas, no te santificas, no estudias la palabra, no, para Dios así nomás. Qué error tan grande, que tomar las cosas santas con ligereza. Aquí va lo que dice la palabra, que muchos pisan la sangre del Cordero, desprecian la sangre del Cordero, tomando las cosas a la ligereza. Y olvidan la razón por la que fueron llamados, la razón por la cual fueron escogidos. Y esto es tremendo, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que nunca debes olvidar. Dios trabaja desde la raíz, no solamente desde los frutos. Dios no se deja llevar por lo que tú hagas. De repente vienes a la iglesia, vienes al estudio, vienes a congregar, pero Dios dice... No me convences. Porque yo veo, como le dijo Dios al joven rico, ¿no? Vino corriendo, se postró de rodillas y dijo, maestro bueno. Dijo, no, no hay nada bueno, solo mi Padre que está en el cielo, dijo Jesús. ¿Qué puedo hacer yo para estar en el cielo? En tu reino. Y le dijo, ¿has cumplido todo lo que le dije? Claro, he honrado a mi padre, mi madre. He ofrendado, ayunado, vigilado, voy a la iglesia, canto en el coro. Dios mío, qué creyente modelo que todos quisiéramos tener en la iglesia, ¿verdad? Amén. Pero este hombre pedía algo que se te ha dado a ti como herencia. Él quería estar en el cielo. Y le dijo, ¿has honrado a tu padre y a tu madre? Claro, lo he honrado, Señor. He cumplido todo. Jesús mirándolo fijamente, observándolo, analizándole, le dijo, pero una cosa te falta. Así le dijo, Señor, ¿cuál es? Vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y sigue. Eso fue suficiente para que este joven se perdiera. Y no será suficiente aquello que escondes en tu corazón, que te descalifica a ser alguien que merezca una bendición de Dios. Alguien que sea escuchada su oración. ¿No será eso lo que te descalifica suficiente por convivir con ese pecado oculto? Que Dios lo sabe, que tú lo sabes, que te da vergüenza reconocerlo. Lo que te impide que tú seas feliz, que tus hijos sean bendecidos, que tu vida sea sana. ¿No será aquel pecado oculto que está escondido en tu corazón como este joven rico, que te descalifica para ver un milagro en tu vida? ¿Por qué? Porque Dios trabaja de la raíz, no de los frutos. A Dios no lo engañamos. Jesús dijo, por sus frutos, ¿qué? Lo conoceréis. Lo conoceréis. ¿Sabes? Dios nos ve. Como le dijo al profeta Samuel cuando le mandó a buscar un rey a David. Salieron sus hermanos alto, fuerte, bonito, hermoso, robusto. Y dijo el profeta, este debe ser. Y salió y Dios dijo, no mires ni lo alto, ni lo bello, ni lo hermoso, porque estos tipos de gente yo lo desecho. Y cuando vio a David venir, dijo, úngelo porque él es mi ungido. Y tiró aceite lleno del cuerno sobre David y lo ungió como rey. ¿Sabes? Yo te voy a decir una cosa. Lo que tú haces en secreto, Dios lo sacará a la luz. Sea para la gloria de su nombre, o sea para deshonra tuya. Porque escrito está, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrase, eso cosechará. ¿Entienden de lo que te hablo? Lo que Ezequiel está viendo es una realidad que está hoy la iglesia del Señor así. Y que si nosotros no tomamos en serio este aspecto, vamos a perder muchas cosas. Vamos a ver algo que de repente nos va a tener que llevar a definir esto.
Y puedo decir como ejemplo la vida de Moisés frente al Mar Rojo. ¿Por qué Dios lo llevó a Ezequiel a mirar esos huesos secos? Y te dice a ti, mira ahora igual que Ezequiel. Sé consciente de tu condición, sé consciente de tu realidad, sé consciente de lo que está pasando en tu tiempo. Y es lo mismo que nos dice a ti y a mí esta mañana. Moisés frente al Mar Rojo, el pueblo estaba atrapado entre el mar y el ejército egipcio. Mira, ¿qué nos enseña eso? ¿Cuándo fue que se aperturó un milagro sobre la vida de ese pueblo? Todos clamaban, decían, ay Señor, viene el ejército de Faraón. Estaban a la ribera del río y Moisés estaba desesperado. Señor, sálvanos. Y Dios le va a decir, ¿qué le va a decir? Ay, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Ay, tengo esta vara, Señor. Pues toca la orilla del mar. Cuando Moisés tocó, el mar se abrió en dos y pasaron ellos en seco. ¿Qué nos enseña esta historia? Tienes que reconocer qué es lo que hay en ti que puede permitir que un milagro ocurra a favor tuya. Que a la vez también tienes que entender, que tienes que reconocer que si tu vida no está conforme al propósito de Dios, lo que Dios te mandó a hacer no será manifestado. No porque Dios no quiera, repito, sino porque tú lo impides que la gloria sea para Él. ¿Amén? Amén. La historia de Moisés refleja esta verdad. Amén. La historia de Moisés nos habla de algo que de repente nosotros pasamos por alto. Porque es fácil escuchar problemas de otros, ¿verdad? Es fácil juzgarlo. Oh, sí, qué feo ha cambiado. Hoy se fue el mundo, hoy lo veo tomando. Sí, fácil es. Pero Dios no llevó a Ezequiel a juzgar. Lo llevó a observar realidades. Recuerda, Dios no va por los frutos. Él primero va por la raíz. No olvides eso, por favor. Cuando Dios quiere hacer un milagro en la vida de un hombre y una mujer, Él no se deja llevar por los síntomas. Él va a la raíz, aquello que detiene que el milagro sea manifestado, aquello que impide que la gloria sea de Dios, aquello que es obstáculo para que su gloria y su poder sean manifestados en tu vida. Y Él va a ir directo a la fuente que está haciendo obstrucción en ver la gloria de Dios a favor tuya. ¿Y cómo es eso, pastor? Es ahí, en lo que está oculto en tu corazón, la flaqueza de tu alma, la debilidad de tu carne y la locura de tu espíritu en rebeldía por no hacer las cosas correctas. Él te va a hacer entender que necesitas orar, necesitas vivir en obediencia, necesitas vivir una vida en sacrificio vivo, como dice Romanos 12:2. Necesitas alinear tu cuerpo, tu alma y tu espíritu para que todo lo que Dios tiene se manifieste en ti. ¡Yujú! Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Por eso vamos tocando este punto y vamos nosotros viendo esta realidad. Cuando Dios quiere hacer algo, Dios primero va a permitir que vengan muchas imposibilidades. ¿Qué significa eso? Escúchame bien. Y aquí voy a romper con una palabra profética sobre tu vida. Santo Dios. Si tú estás orando porque quieres algo nuevo de parte de Dios, si tú estás orando que Dios restaure tu vida y tu familia, si tú estás orando un milagro financiero, si tú estás orando por algo de parte de Dios, no pienses que Dios te lo va a dar así de lleno primero. No. Él te va a llevar a crisis. Él, como dice la palabra de Deuteronomio, te llevé al desierto para probarte, examinarte, para ver qué había en tu corazón, si ibas a bendecir mi nombre o si ibas a maldecir. Porque solo los problemas pueden sacar a flote
tu deficiencia. Solo los problemas pueden sacar a flote lo que está escondido en tu corazón. Solo los problemas pueden sacar a flote lo que te hace falta de Dios. Porque es a través del fuego del problema donde sale a ver si tu fe es verdadera, si vas a buscar en medio de los problemas a Dios o te vas a ir a buscar a solucionar tu problema con tu fuerza. Es a través de los problemas que vas a determinar quién es Dios en tu vida, o solo es un nombre, o su Dios en tu corazón. Para acercarte a Él con corazón contrito y humillado, para buscar como la mujer de flujo de sangre reconoció todo lo que ella había hecho y dijo, no, esta vez Él es el único que puede, y se acercó en fe. Déjame decirte algo, Dios muchas veces permitió que vieran claramente imposibilidades. Lo hizo en Moisés. Dios permitió que la gente sepa que solo Dios es el que salva, aleluya. Que solo Dios tiene el poder, que Dios solo tiene la autoridad. Por eso permitió que Faraón viniera detrás de ellos y los acorralara a la orilla del mar. Y todos ellos clamaran y dijeron a Moisés, Moisés, ¿qué hacemos? Y Moisés dijo, Dios mío, ahora ¿cómo salgo de esta? Señor, sálvanos. Y Dios dijo, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Toca a la orilla del mar. ¿Sabes por qué permite Dios muchas veces esos problemas? Para definirte quién es Dios en tu vida. Solo eso ocurre cuando ya te diste cuenta que no puedes con tu fuerza, con tu sabiduría, con tu inteligencia. Y llega a tu corazón esta palabra diciéndote, no lo puedes con tu fuerza, pero yo sí puedo. Amén. Yo sí puedo. Si crees en mí, jamás serás avergonzado. Esa es una palabra que llega a tu espíritu, no a tu mente, porque las cosas de Dios para tu mente es locura. Y peor si no tiene una mente renovada y una virtud del estudio de la palabra y de la enseñanza. Por eso que Dios pone eso en tu espíritu. Y a veces mucha gente no sabe oír la voz de Dios. Y se desconecta del plan de Dios. Lo que debió haber sido una bendición para su vida, una manifestación de gloria y de poder en su vida, un milagro en su vida, se volvió un tropezadero. Se alejaron más de Dios. Criticaron, se lamentaron y despreciaron lo que Dios quería hacer en su vida. Por eso yo te digo una cosa, si tú estás orando por algo de parte de Dios, Dios primero va a limpiar tu vida. Y lo va a hacer con problemas, con dificultades. Va a limpiar tu vida de tal forma y de tal manera que va a hacerte entender que tienes que renunciar a cosas en ti. Si quieres ver algo grande y poderoso dentro de ti. Y lo va a hacer con fuego de problemas. Lo va a hacer con fuego de adversidades. Lo va a hacer con fuego de dificultades. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no puede derramar las cosas santas en una vida inmunda. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Tienes que alinear tu vida. Lo hizo con Moisés. Para hacerles entender que la gloria de Dios no es de los hombres. Imagínate que Moisés pudo haber hecho ese milagro. ¿Tú crees que ese pueblo hubiera amado a Dios, respetado a Dios? No. Pero cuando Dios da la orden y dice Moisés, toca, ese pueblo puede reconocer que Moisés es un siervo de Dios, pero que la gloria es de Dios y no de los hombres. Y eso es lo que tú tienes que aprender y entender en esta hermosa mañana. Que solo después que abrió el mar, ellos pudieron ser libres. Y eso no ocurre en tu capacidad. Eso no ocurre en tu habilidad. Eso solo ocurre cuando hay alguien que ha creído a su palabra. Eso solo ocurre cuando alguien se ha aferrado a la verdad de Dios. Por ello te digo esta verdad. Dios permite situaciones imposibles para que su poder sea evidente. Dios no puede traer algo nuevo. Es como lo que tú haces en casa. Tú nunca podrás tener un televisor de último modelo si no quitas el televisor cuadrado que todavía tienes. No podrá entrar algo nuevo si no quitas lo viejo. ¿Sí o no? Amén. Es así. Si tú quieres remodelar tu sala, tienes que quitar lo viejo. Tienes que reconocerlo. No, es que todavía sirve. No, señores. Si lo saco, no puedo ponerlo nuevo. Y Dios es igual.
Dios te dice, yo quiero hacer un milagro financiero en tu vida, pero si no saco esa actitud equivocada de la forma de administrar el dinero, si no te llevo a crisis para que valores el dinero, para que sepas hacer las cosas correctas, lo bueno que te puedo dar, en vez de ser una bendición, se puede volver en una maldición. El error a veces nuestro es que hemos orado, ayunado, Señor, dame una empresa, dame un negocio, Señor. Mira, Dios le da. Y que ellos convirtieron las bendiciones de Dios en una maldición, porque se fueron tras su negocio. Dejaron a Dios, dejaron la oración, dejaron la palabra. Y sabes, no es el propósito de Dios que eso ocurra. Pero ¿por qué ocurre? Ocurre porque en verdad ellos no quisieron permanecer. Porque antes de recibir el milagro, ellos oraban, ellos ayunaban, ellos clamaban a Dios, ellos se santificaban, ellos honraban a Dios. Y Dios dijo, sí, mereces que te dé, y le dio. Pero por falta de su permanencia y consistencia en la búsqueda de la verdad, se perdieron. Y eso es un peligro grande. No te conformes con un milagro, porque tu Dios tiene más todavía, muchas cosas más. Qué duro y triste es poder ver con el primer milagro que Dios le dio, ya se alejaron y dejaron a aquel que bendice su agua, su aceite, su mosto. Y se fueron por cisternas huecas y vacías. Es lo que le dijo Dios al profeta Oseas respecto a la actitud del pueblo de Israel. Y nos va a decir a nosotros, si nosotros no somos conscientes de nuestra situación real. Por ello, recuerda lo que dice Éxodo 14:13. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y se lo dice a un pueblo que está sediento de su presencia. Se lo dice a un pueblo que está confiando en su palabra. Se lo dice a un pueblo que está caminando en salvación. ¿Cuánto pueblo de Dios hay en este lugar? Amén. Dios hizo eso en Moisés y lo va a hacer contigo. Va a llevarte a ese momento de circunstancia dura, adversa, no para que sufras, no para que te lamentes, sino para llevarte a una transición, para formarte, para prepararte, para que seas digno de recibir todo lo que Dios tiene preparado sobre tu vida. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos han entendido esa palabra? Amén. Gloria a Dios. Lo hizo en Moisés, lo hizo en Gedeón. Gedeón era consciente de su debilidad. Antes de usarlo, Dios le mostró su condición. ¿Cuál era el problema de Gedeón? Ay, soy el menor de todo el pueblo, Señor. Ay, el menor de todo mi papá, mi mamá. No, ¿yo qué voy a hacer? No, ¿qué me vas a usar tú a mí, Señor? Tantas excusas, ¿verdad? ¿Qué más? Gedeón se consideraba el más pequeño y débil de su casa. ¿Cuántas veces nosotros hemos limitado el poder de Dios en poder para mostrar una gloria, un milagro en nuestra vida? Y hemos dicho, ay, que yo no sé qué le voy a decir. Dice la palabra, abre tu boca y yo hablaré a través de ti. Amén. Abre tu boca, porque poderoso es Dios. Aún si tú no hablas, las piedras hablarán por ti. Alabarán a Dios por ti. Tenemos que ser conscientes. Estamos perdiendo muchas cosas. Dios no niega su realidad, sino que le va a mostrar lo que podía llegar a ser si él le cree. Dile que está al lado tuyo. No te conformes con tu realidad. No nos conformemos con Eso nuestra no es tu realidad. destino final. Ese es nuestro destino final. Gedeón decía que yo soy joven, yo soy el más débil de mi familia, soy el más pequeño, Señor. ¿Cómo me vas a usar a mí para liberar a tu pueblo? Ay, santo Dios. ¿No es acaso lo muchas veces que nosotros decimos? Porque somos conscientes que no tenemos una vida en Dios. No oramos, no hay santidad, no hay temor en el corazón, no hay justicia. Por eso las personas que viven así, ¿sabes qué van a hacer, cuando te vean? Te van a decir, pastor, ore por mí, Dios le escucha a usted, pastor. Pero el que tiene una relación con Dios va a compartir lo que Dios está haciendo con su vida. Amén.
va a manifestar su gloria de Dios en su vida. Aleluya. Y yo sé que tú eres ese tipo de persona. Amén, gloria a Dios. Dile al que está al lado tuyo, yo sé que tú tienes testimonio para compartirme. Dile. Yo sé que Dios está obrando a favor tuya. Dile. Amén, gloria a Dios. Y el hombre que comprende estas verdades, en verdad no pelea con Dios. Se dispone, recuerda esta palabra, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Sí, Señor, amén. Dios solo quiere tu disponibilidad. Dios solo quiere tu obediencia. Y quiere hacer cosas mayores en tu vida. Porque eso es lo que a veces pedimos nosotros. Cuando tú oras, ¿qué es lo que le dices a Dios? Señor, bendíceme, abre una puerta, Señor, nueva de trabajo. Señor, prospérame, Señor, sáname. ¿Y sabe qué hace Dios? A veces va a tener que tocar tu cuerpo para mostrarte de tal forma que te va a llevar al hospital para ver con exámenes minuciosos qué área de tu vida está dañada internamente. Y con la ayuda de los médicos va a venir y va a decir, señora, deje de comer esto, harina, deje de comer todo lo que es químicos, grasas saturadas. ¿Para qué? Para traer una mejoría a tu cuerpo. Aleluya. Para traer una restauración a tu cuerpo. Porque poderoso es Dios para usar todos los recursos a favor tuya. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya tienes una receta, ya tienes una indicación médica y sigues viviendo como tú quieres. No le culpes a Dios de las cosas que pasan en tu vida. Porque Dios ya hizo una parte esencial, pero tú no quieres hacer lo que los médicos te dicen. Le andas terqueando allí, te dice, señora, ya nada de gaseosa, ya nada de harina. Ay, pero tú como le das y le das y le das. Y después vienen los achaques, vienen los dolores, vienen la enfermedad. Y le dices, ay, Señor, sáname. Y Dios te dice, pues si yo no tuve nada que ver. Eso lo provocaste tú. Y como no estamos conscientes de que hay muchos problemas que han surgido en nuestra vida, que no es el diablo, sino fuimos nosotros por causa de nuestra Obediencia. No, desobediencia. Y que lo que está pasando en ti lo solucionas con una vida de obediencia a Dios. Gedeón es un ejemplo más de lo que Dios hizo en él como en la vida de Moisés. Y lo va a hacer en ti, como lo hizo una mujer de flujo de sangre, como lo hizo en el hijo pródigo. Que el arrepentimiento comienza cuando dejamos de justificar nuestros errores. Que Dios va a traer un cambio cuando tú identificas sinceramente qué es lo que te falta de Dios en ti. Entonces Dios dice, te voy a justificar si primero reconoces tus errores. ¿Qué errores? Como el hijo pródigo. ¿Qué errores? Que has pecado con el cielo y con la tierra. Que no tienes una vida verdadera. Ni con Dios ni con tus padres. Tienes que ser consciente. Por eso que la restauración que Dios trae en nuestra vida empieza, como dice en Crónicas 7. ¿Qué le dice después de todo lo tormentoso que tiene que pasar el hombre? Si mi pueblo se humilla. Se humillará. ¿Qué más dice la palabra? Si buscare mi rostro, si se arrepintiere de sus malos caminos. ¿Qué más dice la escritura? Vamos, yo sé que lo conoces. Si te apartara de tus malos caminos. Entonces, solo entonces, yo oiré tus oraciones. ¿Qué más? ¿Qué más dice la Biblia? ¿Es Dios el problema? No. Dile que está la... No. Eres tú, dile. Somos nosotros. Eres tú el problema. Y Dios es tan sabio que nos hace ver la realidad en nuestra propia vida diaria, iglesia. Para aquel que tiene carro, se lo da a conocer de esta manera.
Cuando el mecánico revisa un vehículo, primero identifica la falla. Él primero busca qué está mal en ese carro. Él no va de frente a cambiar piezas, no, señores. Él primero busca la falla. Sus oídos, su experiencia, le han dado la capacidad de identificar qué es lo que está pasando. ¿Qué más hace? Recién, después que ha identificado, cambia. Di conmigo. Los cambios nunca vendrán a tu vida no vendrán a mi vida si primero no identificas si no identifico mi vida, las fallas que las hay fallas que hay en mi vida en tu familia, y en mi familia en tu forma de vivir. y en la forma que yo vivo. ¡Yujú! Sí, Señor, mi Dios. ¿Cuánto le hemos dicho a Dios, Señor, cámbiame, restaura mi vida, mi familia, mi matrimonio? Pero sigues viviendo a tu manera. Sí, Señor. Sigues viviendo en tu forma de pensar igual. Sigues todavía en tu forma, en tu conducta igual. Pero le dices a Dios, Señor, haz un milagro en mi vida, en mi matrimonio, pero no quieres cambiar tú. Y el error más grande empieza allí. Y Dios nos enseña en la vida diaria, como este ejemplo que te he dicho. Un mecánico no es loco para cambiar las cosas, no. Sino primero lo analiza, sino primero identifica la falla. Tú tienes que hacer lo mismo en tu problema. Identifica qué está mal en ti. Y cuando lo encuentres, saca eso y pon algo nuevo, diferente, para ver cómo funciona correctamente tu carro, tu vida, tu matrimonio, tu trabajo, tu empresa. Las cosas no van a venir por sí mismas, sino que necesitamos sacar aquello que nos impide ser mejores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No solo te lo va a mostrar Dios a través de la vida, ya te lo va a mostrar en tu propia vida, en tu propia casa. Tú puedes ver en tu casa grietas en las paredes. Y cuando venga el constructor, ¿sabes qué va a hacer? Él va a ir de frente al cimiento. Va a revisar los cimientos primero. ¿Por qué? Porque las consecuencias de una rajadura tienen que ver por la capacidad que tenga el cimiento, las columnas en tu casa. El arquitecto, el maestro de obra sabe bien estas cosas. Y tú debes saberlo bien. Que antes de la caída de una pared, primero aparecen las fisuras. Antes de que un matrimonio se separe, empieza primero la fisura. Antes que las crisis vengan a tu vida, en tu salud, empiezan las fisuras. Antes que los problemas financieros vengan a tu vida, comienzan las fisuras. Tienes que identificarlo para evitar que las cosas vayan a mayores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los problemas visibles muchas veces revelan los problemas invisibles. Nadie es loco. Los problemas no vienen solos, sino que alguien los origina. Y es duro y es penoso porque tanta gente dice, Señor, ayúdame, Señor, cámbiame, Señor, bendíceme, pero Dios lo hace y no dura. Su milagro dura 2 o 3 días y vuelven a hacer lo mismo. ¿Y sabe por qué? Porque no identifican qué está mal en su vida. Y eso tiene que cambiar. Dile que está al lado tuyo. Eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Yo le enseño a través del mecánico, yo le enseño a través de lo que es las grietas en tu casa. Dios le enseña al agricultor. Cuando ve un campo, no creas que el agricultor va de frente, siembra, no. Él primero analiza el campo, dice que le falta abono, le falta uria. Y después que hace eso, analiza, saca los escombros, mueve la tierra, saca la champa, saca la hierba. Y una vez que ya ve que todo está listo, recién siembra la semilla. Amén. No creas que el campesino es loco para tratar de poner. Y la Biblia lo dice, no puedes echar vino nuevo en odre viejo, no puedes poner remendo nuevo en ropa vieja. El fracaso de tu vida en Dios, en tu familia, en tu finanza, en tu salud, no es un problema de Dios, es un problema tuyo. Y tenemos que ser conscientes. ¿Cuántos aquí hay verdaderos hombres y mujeres conscientes? Que el problema nunca fue el diablo y nunca fue Dios, fuimos nosotros. Es verdad, sí, Señor. ¿Sí o no? Sí, Señor, mi Dios.
Así que de aquí en adelante vas a tener que aprender a entender esta verdad. Porque la negación retrasa la restauración. Si tú sigues considerando que crees que puedes vivir a tu manera, tú no vas a ver nada nuevo de parte de Dios en tu vida. Nada nuevo. Imagínate lo que la Biblia dice. Hijito mío, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Di conmigo, la prosperidad La prosperidad está sujeto está sujeto a la capacidad de a la aprendizaje que tenga tu alma. capacidad del aprendizaje. ¿Quién decide el nivel de prosperidad que vendrá sobre tu vida? ¿Dios o tú? Yo. Sí, Señor. Dios te dio el poder para hacer riqueza, dice. Sí, Señor, mi Dios. Y no es por eso que el mundo te paga, por tu conocimiento, tu preparación. Sí, Es Señor. que a veces estamos pensando de una forma tan equivocada de la vida. Y estamos creyendo que Dios puede alterar principios, saltearse principios para establecerlo eso en tu vida. No. Dios es un Dios de orden, dile que está la otra. Dios es un Dios de orden. Porque mientras que una persona niegue su condición, siempre va a permanecer estancada. Si tus oraciones son de verdad sinceras, tienes que entender que también tienes que tomar decisiones para traer ese cambio en tu vida. Si eres el tipo de persona que está orando porque Dios cambie tu vida, tu matrimonio, tienes que comenzar a hacer algo que nunca has hecho para ver un cambio en tu vida. El que está gordo tiene que hacer gimnasio, ejercicio, porque es una dieta en su vida y va a haber un resultado eficaz como consecuencia de su vida disciplinada. ¿Cuántos creen eso? Amén. El que quiere ser próspero, alcanzar cosas buenas en la vida, tiene que estudiar. Porque solo el conocimiento te va a abrir la puerta para darte todas esas riquezas, déjame decirte esto. Sí, Señor. No creas que las empresas contratan ignorantes. No. Los mejores pagos son para la gente más capacitada. Entonces, ¿qué tienes que hacer, iglesia? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Prepararte. Que estas verdades trasciendan en tu corazón y te lleven a un reto mucho más personal en tu vida. Dios nunca se intimida por la gravedad del problema. A veces nosotros somos ese tipo de cristianos que más estamos mirando la paja ajena y no el tronco que tenemos. Y es gracioso porque me ha tocado ver eso mucho. Es fácil juzgar, pero cuando te toca pasar por lo que tú pasas, no quieres vivir la verdad. Y eso tiene que ver en qué aspecto de tu vida. Mientras que Ezequiel veía esos huesos secos, lo que Dios veía era un ejército. A veces nosotros solo vemos ruina, fracaso, destrucción, escasez, miseria y decimos, no hay, no se puede, es difícil. Claro, en tu humanidad todo eso es difícil. Pero Dios dice, en mí todo es posible. Amén. ¿Y qué pasa? Que mucha gente vive en su humanidad y no ha aprendido a tomar la fe para moverse en lo sobrenatural y activar del mundo espiritual un cambio que se revele en el mundo natural de su vida. Por eso es importante entender esto. Dios lo llevó a ver esos huesos secos a Ezequiel. Te lo voy a repetir hasta que penetre esta palabra en tu ser. No para que permanezca estancado, no para que juzgue ni critique, sino para que aprenda, sea consciente de una realidad. ¿Cuál realidad, pastor? Tú no lo puedes hacer. Y esa es una realidad que tú tienes que entender. No es con fuerza, no es con espada, no es con ejército. Es más bien con su Santo Espíritu. Lo que tú no puedas con tu fuerza, con tu sabiduría,
Dios lo puede por su Espíritu. Amén. Y tienes que vivir en ese nivel de vida para ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. De un montón de huesos secos, Dios dice, Ezequiel, ¿qué ves? Veo huesos, Señor. Ah, y por cierto, están bien secos. Y Dios, ¿tú crees que Dios estaba viendo huesos secos? Dios estaba viendo un ejército poderoso. Y eso es lo que vamos a mirar en este tiempo, que los diagnósticos de Dios siempre precede al milagro de Dios. ¿Qué significa eso? Primero mostró el valle, segundo, después mostró la resurrección. Y eso es lo que la palabra del Señor nos muestra. Primero lo que hizo Dios, lo llevó a ver. Manda, míralo. Matrimonios que están en pleitos, problemas financieros, enfermos. Y Dios dijo, anda, mira la realidad de esta gente. Están secos, ya no alaban, ya no adoran, ya no están en santidad, ya no viven en justicia. Hay muchas cosas que están cambiando en su vida. Ezequiel dice, sí, Señor, es cierto. Están secos, los huesos secos son. Pero Dios dice, de esos huesos secos, yo volveré a ser un pueblo santo. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué dice la palabra? Dios no quiebra la caña cascada, ni apaga el pabilo. El pabilo que humea. Dios te dice, todavía es tiempo de volverme a buscar. Bendito sea el Señor. Todavía es Gracias, tiempo Señor. de volver a mi secreto. Gracias, Todavía Señor. es tiempo de reconocerme en tus caminos. Todavía es tiempo para traer un milagro a revelarse a tu vida, a tu familia, a tu finanza, a tu salud. Todavía es tiempo. Amén. Es impresionante a veces poder darnos cuenta de algo que es real. ¿Por qué? Porque aceptar la realidad puede ser incómodo muchas veces. Pero el primer paso hacia la libertad es reconocer tu necesidad. Amén. ¿Y la necesidad de qué? De que tú no puedes. Ya lo intentaste, ya lo malograste más, ya lo estropeaste, porque creías que eras tú mejor que Dios, porque creías que podías vivir sin oración, sin ayuno, sin santidad y sin justicia, y la vida te fue peor. Los pleitos, los problemas, las circunstancias golpearon tu vida, tu familia, tu finanza, tu salud. Tú tienes que ser consciente real. Solo cuando tú aceptes tu realidad, vas a poder ver el primer paso hacia tu libertad. ¿Sabes? Los grandes hombres que han afectado este mundo no lo lograron en la primera que lo intentaron, sino con muchos fracasos. Reconocieron sus errores y sacaron de sus errores grandes enseñanzas. A veces el mundo aprende de esa manera, pero Dios tiene un método mucho mejor. Dice la palabra que te dio su espíritu para hacerte recordar todas las cosas. Él vendría a ti para revelarte, para enseñarte, para instruirte, para guiarte, para que no cometas errores, como dice la palabra en el Salmo 119, 105, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino, para que tu vida sea fuerte, firme, para que tu familia sea fuerte, firme, para que tus generaciones disfruten tu éxito en Dios, iglesia. Amén, gloria a Dios. Por eso tú tienes que darte cuenta. Tienes que darte cuenta de esta verdad. El valle no es el final. No. Traduzco. Los problemas, las crisis, las adversidades no son el final de tu vida, sino es el inicio de algo grande y glorioso. ¡Yuhu! Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué podemos decir esto? Los huesos secos no van a terminar como huesos secos. Van a terminar como un ejército poderoso. Sí, Señor. Amén. Si tú Gloria a lees Dios. esta porción de este capítulo 37 de Ezequiel, Sí, Señor. tú te vas a dar cuenta de algo muy poderoso. Y con esto como primera parte de este tema, te diría, lo que hoy parece evidencia de derrota,
puede convertirse mañana en un testimonio para la gloria La de gloria Dios. del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Así que Señor. esta es la palabra como primera parte de este verso, de este versículo, de este capítulo 37, que va enseñándonos primero, dile que está al lado tuyo, a identificar A identificar mi realidad. mi realidad. Eso es lo que hizo con Ezequiel, es lo que Dios va a hacer El que contigo este día. hizo Dios. Para traer un También milagro. hará conmigo para traer. Amén. Amén. No lo voy a acabar hoy como siempre. Me salió una serie. Hermoso está, Pero bendito creo Dios. que hasta aquí Dios va retando nuestros corazones. Amén. Sí, Señor. Y Gloria lo a hace, Dios. ¿sabes por qué? Porque quiere tener algo nuevo en tu vida. Amén. Y te está diciendo, saca rápido lo que no te deja crecer. Bendito sea el Saca Señor. rápido lo que detiene tu crecimiento, tu bendición, tu salud. Nuestro Sácalo. Señor. Que yo estoy listo para ver algo nuevo, fresco en tu vida, en Amén. tu familia, en tu finanza, en tu salud. Amén. Ponte de pie, quiero orar por ti. Ponte de pie. Y oremos. No lo pases. Sé que me estás viendo por redes. Y prefiero hacer esto de esta manera porque sé que también esa palabra es para ti. Que estás pasando por momentos difíciles que no has llegado todavía a comprender por qué estás pasando lo que estás pasando y lo que Dios quiere hacer contigo. Pues déjame orar. Señor, yo te pido, Dios, que de todo lo seco que hay en mi vida hagas una obra majestuosa y poderosa. Que el mundo vea, Señor, que nuestro Dios no se ha olvidado de su pueblo, ni que tampoco, Señor, lo ha desechado, sino que Él está preparando algo nuevo, diferente, con hombres y mujeres que están conscientes de reconocer su necesidad de la verdadera vida de Dios en su vida diaria. Y el sacar aquello que ha tomado el lugar que solo es tuyo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Y perdona el pecado de nuestras generaciones. Porque, como dijo David, mi pecado va delante de ti, Señor. Y si hay algo que enciende la ira del Dios Todopoderoso es cuando el pecado llega a su presencia. Señor, ten misericordia de nosotros. Permítenos ser diferentes, pero no en nuestras fuerzas. Permítenos identificar, reconocer nuestra necesidad más de ti. Señor, no importa, a veces cansados, a veces afligidos, pero tu palabra dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Yo sé que el llamado, aún en medio de nuestro cansancio, es para nosotros. Porque es a través de nuestro cansancio que tú revelarás tu poder en nuestra vida, renovando nuestra fuerza como el búfalo, Señor, para poder, Señor, ser renovados como las águilas. Gracias, Padre, por esta primera parte de esta palabra. Gracias porque lo que está forjando hoy es una definición inicial de algo que viene pronto en nuestras vidas. Algo que va a romper lo que nos detenía, lo que nos impedía poder ser diferentes. Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque cada momento más inquieta nuestro espíritu para buscarte en tiempos y fuera de tiempos. Señor, yo te alabo y te doy la gloria por lo que vas a hacer, lo que vas a forjar, porque acabas de abrir la mente, el corazón y tu palabra a una generación que tiene promesas tuyas, como herencia la vida eterna. Y yo te ruego que hoy seas propicio, más que nunca, que la vida tuya fluya con poder y autoridad. Que la santidad brille ante tu presencia. Que la vida de obediencia sea resplandor de justicia en su diario vivir. Gracias, Dios eterno, por todo lo que has hecho hoy y por lo que irás haciendo cada domingo a través de esta verdad. Yo te alabo y te doy la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, Amén. y amén.